Buenas. Nietzsche se propone indagar acerca de los fundamentos de la cultura apolínea. Se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál fue la enorme necesidad de la que surgió un grupo tan resplandeciente de seres olímpicos? Para responder esta pregunta es necesario detenerse antes en estos dioses de los que puede decirse que Apolo es como el padre. ¿Qué vemos? Al examinarlos, nada recuerda el ascetismo, la espiritualidad ni el deber. Por el contrario, nos encontramos con una existencia exuberante, triunfal, en la que todo está divinizado, tanto lo bueno como lo malo, en un fantástico desbordamiento de vida. ¿Por qué tienen esa jovialidad tan inexplicable? Para contestar esto es necesario recuperar lo que dice la sabiduría popular. Nietzsche lo hace a través de la leyenda de Sileno y su idea central de que lo mejor es no haber nacido o morir pronto. Entonces, frente a la pregunta acerca de la necesidad de estos dioses olímpicos resplandecientes, nuestro filósofo responde que todo el mundo olímpico nació del mismo instinto, surgido a partir de que el griego conoció y sintió los espantos de la existencia. En este sentido, para poder vivir, tuvieron que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. De esta forma, los sufrimientos de Prometeo, el destino horroroso de Edipo, la maldición de la estirpe de los Átridas, fueron encubiertos a la mirada mediante aquel mundo intermedio artístico de los olímpicos. En síntesis, para poder vivir, los griegos tuvieron la honda necesidad de crear estos dioses. De esta forma, el instinto apolíneo de belleza, a través del orden divino de la alegría, se fue desarrollando en distintas etapas a partir de aquel originario orden divino titánico del horror. Esta se impone por medio de ficciones engañosas y de ilusiones placenteras sobre el reino de Titanes, sobre la horrorosa profundidad de su consideración del mundo. Se impone sobre su capacidad de sufrimiento sumamente excitable. Así, el mismo instinto que da vida al arte, como un complemento y una consumación de la existencia, fue el que hizo surgir también el mundo olímpico, en el cual la voluntad helénica se puso delante un espejo transfigurador. Frente al resplandor solar de tales dioses se invierte la sabiduría silénica y la existencia es sentida como algo apetecible. Sintéticamente, sin estos dioses no hubiese sido soportable la existencia. Por ello, el auténtico dolor de los hombres homérico se refiere a la muerte, a la separación de esta existencia. Ciertamente, en el arte ingenuo, como el de Homero, reconocemos la victoria completa de la cultura apolínea. Apretadamente, en los griegos, la voluntad quiso contemplarse a sí misma en la transfiguración del mundo del arte. Para glorificarse a sí misma, sus criaturas olímpicas tenían que volver a verse en una esfera superior. De esta manera, la voluntad helénica utilizó ese espejismo de belleza para luchar contra la sabiduría del sufrimiento, que es un talento correlativo del artístico. Nietzsche propone una conjetura metafísica. Señala que lo verdaderamente existente, lo uno primordial, en cuanto es lo eternamente sufriente y contradictorio, necesita, para su redención, la visión extasiante, la apariencia placentera. Ilustra esto a través de la pintura La Transfiguración, de Rafael. En esta se presenta simbólicamente el mundo apolíneo de la belleza como su sustrato, la horrorosa sabiduría de Sileno y su necesidad recíproca. Allí, Apolo, como divinización del principio de individuación, nos muestra cómo en él se hace realidad la redención de lo uno primordial mediante la apariencia.
Gráficamente se muestra cómo es necesario el mundo del tormento para que ese mundo fuerce al individuo a engendrar la visión redentora y cómo luego el individuo, inmerso en la contemplación de éste, se halla, metafóricamente hablando, sentado tranquilamente en el medio del mar, en su barca oscilante. En este punto, Nietzsche retoma el modo en que se fue dando esta articulación. Apolo, como divinización de la individuación, solo conoce una ley, el individuo. Por ello representa la mesura, el mantenimiento de los límites del individuo. Asimismo, como divinidad ética, exige mesura, y para que ésta pueda ser mantenida, conocimiento de sí mismo. Por tanto, la exigencia del conócete a ti mismo y de nada demasiado son paralelas a la necesidad estética de la belleza. En contraposición a esto, la presunción y la desmesura son considerados como hostiles a estos lineamientos y, por ello, fueron atribuidos a una época preapolínea, la edad de los titanes, el mundo de los bárbaros. De acuerdo con esta interpretación de Apolo, se asocia lo titánico y lo bárbaro a lo dionisíaco y, en esa línea, se explica por qué las desmesuras de Prometeo y de Edipo fueron seguidas por una serie de atrocidades. Con todo, de esta descripción no puede negarse el parentesco de Apolo con los titanes. De hecho, su existencia, plena de belleza y moderación, descansaba sobre un velado sustrato de sufrimiento que lo dionisíaco ponía al descubierto. Así, lo titánico y lo bárbaro eran tan necesarios como lo apolíneo, lo que equivale a decir que Apolo no podía vivir sin Dionisio, ni Dionisio sin Apolo. Con este cuadro a la vista se puede imaginar cómo, en ese mundo construido sobre la apariencia y la moderación, irrumpió el extático sonido de la fiesta dionisíaca, con sus melodías mágicas, seductoras, desmesuradas. En rigor, las musas de las artes de la apariencia palidecieron ante un arte que, en su embriaguez, decía la verdad y que sumergía en el olvido de sí a aquel individuo con todos sus límites y medidas apolíneas. No obstante ello, debe tenerse presente que, donde irrumpió lo dionisíaco, también apareció más amenazador lo apolíneo. A propósito de esto, Nietzsche expone que el estado dórico y el arte dórico expresan un campo de batalla de lo apolíneo que se opone a la esencia titánica, bárbara, de lo dionisíaco. En conclusión, el enfrentamiento entre lo dionisíaco y lo apolíneo da luz a criaturas nuevas que fueron dominando el ser helénico. En una comprimida línea evolutiva puede observarse cómo de las titanomaquias surgió el mundo apolíneo de la belleza homérico. Luego, cómo el tipo de arte expresado por Homero fue devorado por la corriente dionisíaca frente a la que, a su vez, se eleva lo apolíneo a través de la rígida majestad del arte dórico, y cómo, de cara a este, nace la tragedia ática y el ditirambo dramático, en la que confluyen ambos instintos cuyo misterioso enlace matrimonial se ha enaltecido. Por último, una nota sobre la apariencia y el arte. Esta subraya que nosotros estamos presos de la apariencia, ya que consistimos en ella. Por ello, nos vemos obligados a sentirla como lo verdaderamente existente, es decir, como un continuo devenir en el tiempo, el espacio y la causalidad, como la realidad empírica. En este sentido, si concebimos nuestra existencia y también el mundo como una representación de lo uno primordial engendrada en cada momento, tendremos que considerar el sueño como la apariencia de la apariencia y por consiguiente como una satisfacción más alta del ansia primordial de apariencia.
Por este motivo es por el cual nuestra naturaleza más íntima siente un placer indescriptible por la obra de arte ingenua, en tanto es apariencia de apariencia. De forma breve, el fondo primordial mismo, que es una realidad que juega, es lo que produce en un impulso estético, artístico, la apariencia del fenómeno. De esta forma, el fenómeno, la apariencia, conforma el medio de encontrarse consigo mismo y de autocontemplarse. Más aún, el fenómeno es una condición necesaria para que la voluntad se haga consciente de sí y, en esta toma de conciencia, se posea, se redima en la bella apariencia. Esta tiene que salir de sí misma, tiene que dividirse para poseerse y, luego, escapar otra vez a la división para alcanzar con ello su conciencia de sí. A propósito de esto, Nietzsche eleva el arte trágico a la categoría de ser el lugar del autoconocimiento de lo verdaderamente existente. Capítulo 5. Poeta lírico y poeta épico. Llegados a este punto, Nietzsche se propone indagar sobre el genio dionisíaco y apolíneo y sobre su obra de arte. Con este objetivo, se pregunta dónde, por primera vez, surge el germen que evolucionará hasta llegar a la tragedia. Y responde que las fuentes son Homero, el artista soñador, ingenuo, apolíneo, y Arquíloco, el belicoso servidor de las musas. Desde este punto de partida busca resolver cómo surgió el lírico como artista, entendiendo por lírico aquel que dice yo y que expresa sus pasiones y apetitos. A propósito de esto, comenta que Arquíloco es el primer artista llamado subjetivo y por ende considerado como no artista. A pesar de ello, y desde el marco de su metafísica estética, Nietzsche declara que el lírico es aquel artista dionisíaco que se ha identificado plenamente con lo uno primordial, con su dolor y su contradicción, y que produce una réplica de lo uno primordial en forma de música. Y, seguidamente, esa música se le hace visible nuevamente bajo el efecto apolíneo del sueño como una imagen onírica simbólica. En este proceso dionisíaco, el artista abandona su subjetividad, ya que la imagen que su fusión con el mundo le muestra ahora es una escena onírica que hace sensible aquella contradicción y aquel dolor primordiales, junto con el placer primordial propio de la apariencia. Esto equivale a decir que el yo del lírico resuena desde el abismo del ser y que su subjetividad es pura imaginación. En esta misma línea, el músico dionisíaco sin ninguna imagen es total y únicamente dolor primordial y eco primordial de tal dolor. De esta manera, el genio lírico siente brotar del estado místico de autoalienación y unidad en un mundo de imágenes y símbolos cuyo colorido, causalidad y velocidad son distintos del mundo del escultor y del poeta épico. ¿Por qué? Porque las imágenes apolíneas, como las de Homero, provocan deleite. Incluso la imagen del Aquiles encolerizado es sólo una imagen de la que se goza con aquel placer onírico por la apariencia. Por tanto, gracias a este espejo de la apariencia, los poetas épicos apolíneos están protegidos contra el unificarse y fundirse con sus pensamientos. En cambio, las imágenes del lírico no son otra cosa que él mismo, solo que no se trata del hombre despierto, empírico, real, sino de la única yoidad verdaderamente existente y eterna que reposa en el fondo de las cosas. A modo de síntesis, la lírica es, en su origen, el elemento musical del arte, el elemento dionisíaco que se opone a la plasticidad épica. En esta, Nietzsche percibe un eco que viene de las profundidades del mundo latente detrás de todo fenómeno.
Por esta razón, la música y la lírica revelan quién es el verdadero sujeto del arte. No el hombre particular que cree ejercerlo, sino el fondo mismo del mundo, que hace de él el depositario de sus tendencias. Este fondo del mundo busca redención del desasosiego vertiginoso, de la avidez, del sufrimiento de la voluntad inquieta, y lo hace a través del engaño de la bella apariencia, de la figura. En pocas palabras, la actividad artística del hombre es un juego, una comedia representada en la que nosotros somos solo los actores, figuras pertenecientes también a la apariencia. En congruencia con este planteo, Nietzsche descarta la antítesis de lo subjetivo y de lo objetivo en estética. ¿De qué modo? Señala que el sujeto, el individuo que quiere y que fomenta sus finalidades egoístas, no es el origen del arte, sino su adversario. La razón estriba en que, en la medida en que el sujeto es artista, se encuentra redimido de su voluntad individual y se ha convertido en un medio a través del cual el único sujeto verdaderamente existente festeja su redención en la apariencia. Capítulo 10. La tragedia griega. En este último punto vamos a realizar dos movimientos: profundizar en la convergencia de los principios del arte, la unificación de lo dionisíaco y lo apolíneo en la tragedia antigua, y describir brevemente las causas de su muerte. Nietzsche va a desarrollar cómo la epopeya homérica, que es la poesía propia de la cultura olímpica y expresión de victoria sobre los horrores de la titanomaquia, sucumbe a manos de las fuerzas dionisíacas. En efecto, bajo el influjo de la poesía trágica, los mitos homéricos vuelven a nacer con figura distinta, mostrando que la cultura olímpica ha sido derrotada por una consideración más profunda aún del mundo. De esta forma, la verdad dionisíaca se sustrae del ámbito del mito y lo usa como simbólica de sus conocimientos. Así, la fuerza de la música, que alcanza en la tragedia su manifestación suprema, interpreta el mito en un nuevo y profundo significado. Acerca de la tragedia griega, Nietzsche afirma que, en su forma más antigua, ésta tuvo como único objeto los sufrimientos de Dionisios. En otros términos, que, durante largo tiempo, el único héroe presente en la escena fue Dionisio. En rigor, hasta Eurípides, todas las famosas figuras de la escena griega, Prometeo, Edipo, Antígona, todos los héroes trágicos no son más que máscaras de aquel héroe originario, Dionisio. Justamente la idealidad típica atribuida a estas figuras descansa en que, detrás de todas estas máscaras, se esconde una divinidad. En este sentido, tanto en su forma de hablar y de actuar, el Dios que aparece se asemeja a un individuo que yerra, anhela y sufre. Aquel héroe es Dionisio, que experimenta en sí los sufrimientos de la individuación. Ahora bien, que aparezca con tal precisión y claridad épicas es efecto de Apolo. Justamente, mediante aquella apariencia simbólica, le da al coro una interpretación de su estado dionisíaco. De esta manera, se reúnen los elementos para una consideración pesimista del mundo, nacimiento básico de la unidad de todo lo existente, la consideración de la individuación como razón primordial del mal, el arte como alegre esperanza de que pueda romperse el sortilegio de la individuación, presentimiento de una unidad restablecida. No se trata entonces de una forma de arte que se agota en la bella apariencia, sino que consiste en la representación apolínea de lo dionisíaco mismo. Se trata, en pocas palabras, de la aparición de la esencia del mundo.
De esta manera, en la tragedia se encuentran ligadas ambas dimensiones, el abismo de lo uno primordial, que sólo se revela en la música, y el luminoso mundo soñado de las figuras. Apolo y Dionisios forman una alianza fraternal. La tragedia era música e imagen, sueño y embriaguez, figura y caos, luz y noche, fenómeno y esencia. Tal es así que Nietzsche descubre en la tragedia la síntesis entre figura y oleaje informe de la vida, entre ser finito que, destinado a la aniquilación, se hunde en el fondo infinito, y fundamento mismo que continuamente hace surgir de sí nuevas figuras. En rigor, el patos trágico se alimenta del saber de que todo es uno. Vida y muerte se encuentran profundamente hermanadas en un movimiento rotatorio misterioso. Cuando una sube, tiene la otra que bajar. Unas figuras se forman al romperse otras. Hay una hostilidad entre estos dos poderes contrarios que se expulsan y combaten mutuamente, pero que no pueden existir el uno sin el otro. El mundo de la cultura apolínea de los griegos, su inclinación a la medida y al orden, descansan sobre la base de la desmesura titánica. Lo dionisíaco es la base sobre la que se apoya el mundo luminoso. La montaña mágica del Olimpo hunde sus raíces en el Tártaro. Por estas razones, Nietzsche ve el mundo como un juego trágico e interpreta la obra de arte de la tragedia como aquella que proporciona la esencia de lo existente en su integridad, y la teoría estética de la tragedia antigua concibe lo trágico como principio cósmico. Esta refleja el acontecimiento del nacimiento del mundo en el fondo caótico primordial, mundo que los hombres han arreglado y distribuido luego en una multiplicidad de formas. Luego del establecimiento del nacimiento de la tragedia y sus implicancias, Nietzsche se enfoca en su muerte. Su causa tiene nombre propio: Sócrates. ¿Por qué? Porque con Sócrates llega el final de la época trágica y, en su lugar, comienza la época de la razón y del hombre teórico. De acuerdo con la lectura de Nietzsche, Sócrates solo desarrolló un aspecto del espíritu, lo racional, lo lógico, pero lo hizo de manera excesiva, en desmedro de lo instintivo, de lo místico. En este, toda ambición y toda pasión se transformaron en la voluntad de ordenación y dominio racionales de lo existente. De esta manera, la existencia pierde su apertura a la cara nocturna de la vida, pierde el conocimiento mítico de la unidad de vida y muerte, pierde la tensión entre individuación y fondo vital primordialmente uno. Se torna superficial, queda preso de los fenómenos. Resumidamente, a partir de la filosofía de Sócrates, algo que se materializa en la obra de arte, en las tragedias de Eurípides, lo trágico dionisíaco declina en favor del logos que cubre, por temor, la verdadera naturaleza de las cosas. Sin embargo, se trata de un falso optimismo que desplaza la armonía y la tensión con que estos dos principios se entrelazaban en la tragedia griega. Solo el arte podrá dar la medida de esta profunda verdad. Gracias.